Nuestra compañera Paola González esta vez nos presenta un día en la vida de la congresista Cecilia Chacón. Veamos qué fue lo que dijo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy me encuentro con una mujer que jamás imaginó estar en la política, pero ya lleva 8 años en el Congreso de la República. Hoy estaremos en la vida de Cecilia Chacón. Congresista, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, feliz de estar acá, además en este lindo sitio y nos ha tocado un clima maravilloso. Sí, lindo, ha salido solcito. Sí. Bueno, cuénteme, ¿qué hace en la vida privada, lejos del Congreso? Básicamente trato en mis tiempos libres de estar con los chicos, es complicado. Mamá de 2 hijos. De dos. Paolo, que tiene 16, y Estefano, que tiene 12. Y bueno, desde muy chicos ellos han estado en este mundo, ¿no? Yo entré al Congreso cuando Paolo tenía 8 años y Estefano 4. Ellos están más o menos acostumbrados, pero siempre está ese sentimiento normal de toda mamá de cuando se va a trabajar y deja a los chicos y de si le estarás dando el tiempo suficiente. ¿Es mamá pollito? Sí, ¿Es de las que quiere tenerlos ahí? Sí, la verdad que sí, pero estoy tratando de cambiar, déjame decirte. Difícil en la adolescencia, además. Sí, complicado. Hoy en día difícil. Complicado. Antes era mucho más fácil porque yo les decía vamos y ellos se subían al carro y me los llevaba y felices, ¿no? Todo era nuevo para ellos, me los llevaba a un meeting o me los llevaba a hacer campaña, sí, o me los llevaba a hacer trabajo social en mis viajes de trabajo, pero ya ahora no quieren, ¿no? Ya la mamá. ¿Y alguno de ellos de repente quiere seguir los pasos en la política? ¿Le gustaría? Bueno, la verdad que no sé, Paolo va a estudiar Derecho. Bueno, es una carrera más o menos afín, pero él dice que no quiere saber nada con política, pero claro, yo también decía lo mismo. Eso. Yo también decía exactamente lo mismo, pero lo que ellos quieran en realidad, lo que los haga felices. Yo creo que uno tiene que hacer lo que te haga feliz y lo que el destino te depare. A veces uno no elige las cosas, ¿no? Como usted no eligió el ser congresista. No, ¿Fue algo intuitivo, circunstancial? ¿Qué pasó? ¿Cómo ingresa a la política? Yo diría que circunstancial, ¿no? Yo nunca pensé jamás entrar en política. Yo era una mujer, una chica como son la gran mayoría de personas en el mundo, en el país. Donde ven la política como algo que sucede paralelamente a sus vidas, pero no algo en el que realmente te involucres, ¿no? ¿Cuándo se involucra en la política? Bueno, cuando a mi padre lo nombran ministro del Interior, empiezo a mirar un poco más el mundo de la política, ¿no? Porque obviamente anterior a eso mi padre era un militar de carrera y no teníamos ninguna relación con ningún partido ni con ningún gobierno. Luego al poco tiempo mi padre estuvo preso más de 7 años sin sentencia, 4 años en cárcel, 3 años con arresto domiciliario, años muy difíciles, en donde obviamente yo decía esto está sucediendo por culpa de la política, ¿no? ¿Llegó a odiar la política? A tenerle mucha rabia, no odio no, pero sí a tenerle mucha rabia. Yo recuerdo haber visitado a mi padre en su celda de 2x2 y decirle en algún momento por culpa de la política te está pasando esto. Y en algún momento, sí, creo que haberle dicho, la política es horrible, la odio. Entonces él me decía, yo jamás voy a estar en política. Y él se sonreía. Entonces le digo, ¿pero por qué te ríes? Y me dice, porque ya estás en política. Porque yo era dirigente gremial del sector turismo y mi papá siempre me decía que hacía política desde el sector privado y que de alguna manera todos teníamos la obligación de cierta manera de hacer política, ¿no? Me imagino que eso de tiempo, de encierro, para ustedes ha sido muy difícil. ¿Cómo pudieron sobrellevar esa situación? Una familia muy unida.
¿no? Mi madre es una mujer muy fuerte, es una mujer muy inteligente, que supo mantener siempre a la familia muy unida. Ella y todos nosotros en realidad siempre confiamos en la inocencia de mi padre, y eso fue la fortaleza que teníamos, ¿no? Demostrar lo injusto de esta acusación, lo injusto de sus años de cárcel. Es una lucha constante que ya lleva 15 años en la que continuamos, en la que continuaremos siempre, porque es un hombre que no merecía un segundo en la cárcel. Y mi papá para mí ha sido siempre mi ejemplo, mi héroe, así, mi adoración hasta el día de hoy. Sí, el hombre de su vida. Sí, lo máximo, mi papá, lo adoro. Se emociona bastante cuando habla Sí, bueno, mi papá lo quiero muchísimo. Han sido momentos difíciles, ¿no? Que han marcado nuestras vidas, y siempre en relación a mi padre. Pero bueno... Pero esa situación todavía le afecta. Bueno, para empezar todavía no termina, ¿no? O sea, el juicio lleva ya 15 años, si bien es cierto, a mi padre lo sacaron del proceso, el Tribunal Constitucional reconoce que no se había respetado la presunción de inocencia, el debido proceso, y que por lo tanto el juicio se acabó. Nosotros, que éramos los supuestos cómplices con toda la familia, justamente, que eso fue lo que hicieron, seguimos en juicio. Luego el juicio de mi familia lo anularon, ha vuelto a iniciarse. Pero para usted hubo una condena también. Claro, que es la misma de mi familia, en el juicio donde a mi familia ya se la anularon, y obviamente mi caso igual se está viendo en la Suprema, en la permanente. Creo que eso me ha hecho quien soy, en algunos casos tal vez mucho más fuerte, mucho más decidida. Eso no ha hecho más que unir cada vez más a la familia y convertirnos en algunos aspectos hasta en mejores personas, ¿no? Pero sí es agotador, ¿no? Es agotador, ya se convierte en parte de tu vida, del día a día. Mi padre no era fujimorista, no. Yo no era el partido, no teníamos ninguna relación con el partido. Mi padre era un hombre de carrera que le tocó estar donde estuvo en ese momento, y bueno, ¿no? Lo demás fue ya consecuencia de todo lo que sucedió. Sin embargo, usted sí es hoy en día fujimorista, y me decía que no se hace en otro partido. No, así es. Pero ¿cómo fue esa decisión y cómo afectó a la familia después de 7 años de encarcelamiento del papá? En realidad yo nunca pensé salir. O sea, a mí, como yo había sido dirigente y creo que hacíamos un buen trabajo en Cajamarca, me conocían por el trabajo que realizaba y demás, y me habían siempre dicho diferentes partidos para ir en diferentes contiendas, ¿no? Ya sea la municipal, la regional, como regidora, como candidata, en fin. Y yo, la política a mí no me interesaba en lo más mínimo, ¿no? Y le comento a mi padre que me habían dicho para ser precandidata del fujimorismo. ¿Cómo lo tomaron? Mi papá puso tal cara de felicidad. Así. Y lo vi que me conmovió. Entonces, y me dijo, acepta. Entonces yo lo miré y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, me dijo, porque si ellos te ponen en la lista, saben que yo soy inocente. Esa fue la razón. Se emocionó. Sí, esa fue la razón en realidad por la que entré a la contienda, ¿no? Para que me pusieran en la lista. Y usted quería demostrar más que nada que su papá era inocente. Era mi lucha constante desde el primer segundo que acusaron a mi padre, ¿no? Demostrar que no era verdad todo lo que decían de él y bueno, de la familia, ¿no? Entonces, le digo, porque claro, como te digo, nosotros no teníamos ningún vínculo con el partido ni nada, entonces... ¿Y cómo llega esa propuesta? ¿Cuál era el vínculo en ese momento? No, a mí me proponen las bases de Cajamarca. No me proponen por ser hija de mi padre, ni me proponen los líderes del partido, ni no sabían ni de mi existencia, me imagino. Sino como yo tenía este trabajo durante tantos años y como, insisto, venía trabajando creo que de manera bastante positiva, como dirigente gremial habíamos hecho que crezca el turismo. Entonces los partidos querían que de alguna manera también en su cuota de género, mujer, ¿no? Poder entrar en sus listas. Entonces en el fujimorismo, como sabían además
que yo estaba a favor del fujimorismo, en el sentido de que creo que el fujimorismo hizo una extraordinaria labor en el país para sacarnos del terrorismo, de la crisis económica y demás. Entonces me propusieron, y bueno, cuando lo vi a mi padre decirme eso y tan contento, porque él realmente necesitaba saber que ellos sabían que él no había hecho nada. Él me decía: si hay alguien que sabe que yo no soy culpable o que yo no he robado, son justamente ellos. ¿Y la mamá qué dijo? Mi mamá no quería. Mi mamá no quería porque ella sufre, ¿no? Sabe lo difícil que es estar en política, los ataques que inevitablemente hay, las historias que muchas veces inventan, la vida pública, estar siempre en la vida pública es complicado, ¿no? Mi madre me decía: tú eres una mujer todavía joven, me había separado un año antes, mis hijos eran chicos. Entonces mi madre veía más el lado humano, ¿no? Me contaba que usted también sufrió en los primeros años, que es muy sensible. Sí, me afectó mucho el ver tanta necesidad y es un poco frustrante, y te frustraba no poder ayudar a todo el mundo y ver cómo de alguna manera habían casos de gente muy humilde que el marido le pegaba, además había salido embarazada, el bebé le nació enfermo y no tenían dinero. O sea, realmente tú decías: Dios mío, o sea, ¿dónde va a parar tanto sufrimiento, sobre todo de gente que no tiene cómo defenderse, gente que no tiene recursos? Conversando con mis padres, y yo les decía: yo no sirvo para esto, soy demasiado sensible, o sea, me afecta mucho, o sea. Y mi papá me decía, al contrario, me dice: se necesita gente sensible en la política, lo que tienes que hacer es tratar de que no te afecte de manera personal, no involucrarte tanto, porque eso te va a quitar de alguna manera la posibilidad de ayudar a más gente, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más duro, más difícil, el que le ha costado levantarse? Bueno, la cárcel de mi padre, ¿no? Usted es muy pegada a su papá. Sí. Sí, fue muy difícil. Yo estaba en Cajamarca, me llamó mi hermano por teléfono a las 6 de la mañana. Yo jamás pensé que esto fuera a suceder, en verdad. Y le digo: ¿qué ha pasado? Y me dice: acaban de llevarse a mi papá. ¿A dónde? Y me dice: a la carceleta. Y yo: ¿qué? No, o sea, no lo podía creer. O sea, yo decía: ¿de qué me estás hablando, no? No, la verdad que no lo podía creer. O sea, me quedé muda. Y me dijo: él está bien, tienes que estar tranquila, trata de venir lo antes posible. Y yo le dije: bueno, ya los aviones, o sea, ya no podía tomar un vuelo, en esa época no había muchos vuelos en Cajamarca. Llegué y me fui a ver a mi padre de frente a... ¿Él estaba firme o se había quebrado por este encarcelamiento? No, él siempre ha estado con la cabeza en alto, sabiendo de su inocencia. O sea, él nunca se quebró. O sea, realmente nosotros no nos podíamos quebrar porque mi madre se mantuvo todo el tiempo muy fuerte y era una cadena, ¿no? Y todos éramos conscientes que si uno de nosotros se quebraba, íbamos a arrastrar al resto. También me decía de que su vida ha cambiado totalmente de la que era en el colegio a la que hace hoy en día política. Sí. Las amigas estaban sorprendidas. Totalmente. Ahora, lo bueno, y es una de las cosas que me da gusto, es que la gente que me conoce de toda la vida sigue diciendo que sigo siendo exactamente igual. ¿Pero era arrebatada o era de las tranquilitas? Sí, no, tranquilitas no. Ahora tampoco, o sea, ahorita también voy, vengo, o sea, siempre he tenido un carácter muy abierto, muy me gusta bromear, me gusta soy conversadora, soy algo inquieta, no puedo estar quieta mucho tiempo. Tranquila. No puedo. Pero ha pensado en algún momento ya decir: hasta acá nomás y me voy para casa, hago otra cosa, ¿qué es lo que no ha hecho todavía? Sí, mira, yo no planeo, no sé qué, o sea, yo lo que quiero, al final el único plan que tengo en la vida es tratar de ser feliz. Tratar de ser feliz sin hacerle daño al resto y que todo me sirva para un vehículo para eso, ¿no? Ese es el plan, ese es lo que está trazado. Pero la política es necesaria y es una lástima que esté tan devaluada, porque al final entonces hay mucha gente que sí le gustaría aportar a través de la política, hay mucha gente que quisiera aportar a su país
Y que el país necesita también. Y que la política es efectivamente un vehículo para que eso ocurra. Bueno, entonces es algo que todos necesitamos y que el Perú necesita. Yo creo que sí. Yo creo que mientras más personas se involucren en política por las razones correctas, la política cada vez va a ser mejor. Muy bien, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Paola, por la oportunidad de contar un poco más, ¿no? De las cosas que uno hace. Muchas gracias en su a ti. vida. Un ratito. Un ratito. Muy bien, Muchas gracias. amigos, hemos estado en la vida de la congresista fujimorista Cecilia Chacón. Hasta la próxima.